Un saludo, queridos estudiantes, profesores y familiares que se encuentran hoy en este tercer encuentro donde vamos a seguir sistematizando los contenidos de la química 11º grado para el segundo corte evaluativo. Para ello comenzaríamos hablando de la temática fundamental del día de hoy, las pilas electroquímicas. Recuerden que este contenido ya se ha dado en nuestras clases y lo que vamos a hacer es familiarizarlo, profundizarlo para que ustedes sigan estudiando. Comenzaríamos con la representación de esta reacción química. El sulfato de cobre 2 reacciona con el zinc sólido y se obtiene sulfato de zinc acuoso más el cobre sólido. ¿Qué vamos a escribir? Escribir la ecuación iónica esencial y vamos a identificar el agente oxidante y el agente reductor. Recordemos que en las pilas electroquímicas las reacciones que intervienen son reacciones de oxidación-reducción. La ecuación global. Vemos en este caso que el sulfato de cobre va a reaccionar con el zinc, como le dije anteriormente, y se va a obtener sulfato de zinc y cobre sólido. Vamos a escribir la ecuación iónica partiendo de estos pasos siguientes. En los reaccionantes se encuentra el ion cobre 2 más acuoso con el ion sulfato 2 menos acuoso y reaccionando con el zinc. En los productos se encuentra el ion zinc 2 más acuoso con el ion sulfato 2 menos acuoso y obteniéndose cobre sólido. De ahí vemos que los pares que son iguales los vamos a simplificar para dejar solamente la reacción iónica como el inciso que le preguntamos anterior. En esta ecuación iónica veremos quién es la especie que se oxida y la especie que se reduce. En este caso, el cobre, que está el número de oxidación en 2 más, disminuye a 0. Esta es la especie que se reduce. Y el zinc, que está de 0, pasa a 2 más. Esta es la especie que se oxida, como se ve al final de la diapositiva. Continuamos. Recuerden que si se oxida o se reduce, quien se oxida es el que aumenta el número de oxidación, quien se reduce es el que disminuye el número de oxidación. En este caso, ¿quién se oxida? Es el zinc, que pasa de 0 a 2 más, sería el agente reductor, y el cobre, la especie cobre, que pasa de 2 más a 0, es el que se reduce, sería el agente oxidante. Pasaríamos a la otra diapositiva, donde ya veríamos la ecuación global con 2 electrodos, como ustedes lo vieron en la práctica de laboratorio realizada en sus escuelas. Ahora, vemos el primer electrodo, que está formado por la lámina zinc y una disolución acuosa de sulfato de cobre 2, que es la que vimos a continuación. Y en el otro electrodo vemos la lámina de cobre con la disolución de sulfato de zinc. En este caso vemos el proceso que ocurre de ganancia y pérdida de electrones. El zinc perdió los 2 electrones que gana el cobre y lo vemos en el segundo electrodo. Ya podemos escribir o podemos llegar a la conclusión de escribir la semiecuación de oxidación y la semiecuación de reducción y ecuación total de esta reacción química. En la oxidación, es decir, la semiecuación de oxidación sería el zinc sólido en equilibrio, como aparece en la tabla de potencial estándar de electrodo, se obtiene zinc 2 más acuoso más los 2 electrones que el zinc cede. Y el proceso de reducción sería el cobre 2 más acuoso más los 2 electrones igual al cobre sólido. En este caso serían los 2 electrones que el cobre logró obtener del zinc. Ahora, quedaría la ecuación total. Recuerden, me voy a detener en esta parte donde se simplifican los electrones. En este caso son la misma o es la misma cantidad de electrones que en otras ecuaciones químicas donde ustedes tendrían que ajustar dicha semiecuación al llegar a tener la misma cantidad de electrones para poderlo simplificar y al final tener la ecuación total. Cuando ustedes multiplican la semiecuación de oxidación o reducción completa para obtener veracidad en esta parte. Ahora, la ecuación total quedaría el zinc sólido a reaccionar con el cobre
2 más acuoso, se va a obtener zinc 2 más acuoso y el cobre sólido. Esta sería la ecuación total de esta reacción. Ya podríamos pasar al esquema de la pila. Me detengo. Recuerden que la pila está formada por 2 electrodos, donde dentro de los electrodos hay una lámina de cada uno de ellos. Comenzaríamos por el ánodo, para que entiendan mejor. El ánodo es donde estaría conformada la lámina de zinc, que está a su derecha, con la disolución acuosa de sus iones, con un cable de conductividad que va hacia el voltímetro. Y en el electrodo que está a su izquierda estaría la lámina de cobre con la disolución acuosa de sus iones, al igual conectada al electrodo. Recuerden que estas van siendo parte de la pila, porque son preguntas que se le hacen en pruebas finales y en trabajos de control. Continuaríamos. Esto que vemos a continuación sería el puente salino. Recuerden que el puente salino es un tubo en U, donde dentro de ella hay una disolución salina de una sal, es decir, una sal, que en este caso sería el cloruro de potasio, donde ello estaría taponado en los bordes, es decir, en la boca de cada tubo va a haber algodón o otra que no sea bruscamente interactuando con las disoluciones de los electrodos. En el caso del puente salino es cerrar el circuito para que ocurra el proceso de oxidación-reducción, la transferencia de electrones desde el ánodo hacia el cátodo. En este caso lo van a ver en la diapositiva antes, que le estamos mostrando, para que vean la transferencia de electrones de un lado hacia el otro. En este caso de derecha a izquierda, pero estoy seguro que en la lámina que aparece en el libro de texto, en la página 145 lo van a ver de izquierda a derecha, esa lámina que es un esquema de la pila zinc-cobre, que es la misma que estamos trabajando en la clase de hoy. Ahora, vemos quién cede, como les dije, cede el zinc y gana el cobre. Se oxida el zinc y se reduce el cobre 2 más. Pasaríamos a la siguiente interrogante. Identificar los procesos redox que ocurren en el ánodo y en el cátodo durante el funcionamiento de la pila e identificar la función del puente salino. Ya habíamos ido hablando en el esquema, habíamos ido dando la explicación de la función de cada uno de ellos. Pero, retomando esta pregunta, los procesos que ocurren durante el funcionamiento de la pila. La oxidación es la pérdida de electrones. Esta ocurre en el ánodo. Es decir, aumenta el número de oxidación, para que tengan también claridad, es donde se pierden los electrones y ocurre en el ánodo. En este caso, la semiecuación de oxidación, como lo dije a continuación, sería el zinc igual al zinc 2 más acuoso más los 2 electrones. Y el proceso de reducción ocurre ganancia de electrones, es decir, es la que se reduce y ocurriría en el cátodo, que sería el cobre 2 más acuoso más los 2 electrones, daría lugar al cobre sólido. Como lo dije, se simplifican los electrones y quedaría la ecuación total, que sería el zinc sólido más el cobre 2 más acuoso igual al zinc 2 más acuoso más el cobre sólido. Pasaríamos a la otra diapositiva para ver los pares redox que conforman la pila. Es decir, el par redox zinc y el par redox cobre. El ánodo, como lo dije, el proceso ocurre en el zinc y en el cátodo ocurriría en el cobre. Culminar y saber escribir la notación simplificada de la pila y señalar en esta notación simplificada de la pila las partes, que es muy esencial, que son preguntas, como retomamos, que se hacen en pruebas finales, en preguntas orales y en los cortes evaluativos, es decir, en los primeros y segundos TCP. Ahora, vamos a la notación simplificada del par redox zinc. ¿Cómo quedaría? Zinc sólido, que es el que va a perder los electrones, que es el que aumenta, pasaría del zinc 2 más acuoso, ven los dos palitos, como dicen ustedes, las dos rayitas,
que divide al ánodo del cátodo y sería el cobre 2 más acuoso más el cobre sólido. El ánodo aumentó su número de oxidación de 0 a 2 más el zinc y en el cátodo de 2 más a 0 en el cobre. Ya vemos las dos partes, ánodo y cátodo. En la notación simplificada de la pila ocurre decir el ánodo a la izquierda y a la derecha el cátodo. Y lo del medio, las dos rayitas como ustedes conocen, sería el puente salino. Para calcular la pila, recuerden que son procesos que ocurren espontáneamente. Vamos a trabajar con la tabla 3.1 de la página 56 a la 58, donde vienen los potenciales estándar de electrodo. Retomamos, pasaríamos al paso de calcular el potencial estándar de electrodo o FEN de la pila, que sería el potencial estándar del electrodo va a ser igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Así se calcularía utilizando la tabla 4.1 de la página 156 a la 158 para utilizar estos valores numéricos. De ahí vemos un fragmento de esta tabla, de la tabla de potencial estándar del electrodo, explicarle, y se ve en rojo la del cobre, la semiecuación del cobre, donde aparece el valor que es 0,34. Me voy a detener aquí porque en próxima clase ustedes van a dar predicción de reacción y deben aprender y deben identificar cuáles son las formas oxidadas y cuáles son las formas reducidas. En este caso, los valores que aparecen a la izquierda, es decir, el cobre 2 más sería la forma oxidada de este par redondo y el cobre sólido sería la forma reducida. Ahora, vamos a identificar la mejor forma oxidada, que en la diapo que viene a continuación lo explicaríamos detalladamente. Volvemos al otro fragmento donde aparece el valor del zinc, que sería menos 0,76. Recordemos que estas reacciones ocurren espontáneamente, pero volvemos y retomamos que la mejor forma oxidada es la de mayor valor de potencial, es la que se reduce y actúa como agente oxidante, y la de menor valor de potencial es la forma reducida, es la que se oxida y actúa como agente reductor. El valor del potencial tiene que ser mayor que 0 para que este proceso ocurra espontáneamente. Lo vemos en un ejemplo que traemos a continuación. Recordando la ecuación total para calcular la variación de potencial estándar del electrodo. Es igual al potencial del que se reduce menos el potencial del que se oxida. Vamos a ver el par redondo que trabajamos anteriormente, que sería el cobre 2 más con el zinc sólido. Ahora, sería 0,34, que es el valor del par cobre, y menos el valor del par redondo zinc, que sería menos 0,76. Ahí vemos los valores negativos. Para eliminar paréntesis, recuerden que menos dentro de un signo cambia el signo dentro del paréntesis, este pasaría a ser más. Hay que jugar con los valores numéricos porque si haces el cálculo mal, entonces el resultado sería negativo. Quedaría 0,34 más 0,76 volt, el valor final es positivo, 1,10 volt. Este es mayor que 0 y el proceso ocurre espontáneamente. De ahí pasaríamos a ver algo más para que ustedes vean que las pilas solo no ocurren en este proceso que hemos hablado químicamente, pueden ocurrir de otras maneras. Podemos ver los siguientes ejemplos. Una pila formada de un tomate. Vemos las dos láminas conectadas al voltímetro, disculpen, y vemos que se mueve la aguja del mismo o se mueve la magnitud del mismo. También vemos las pilas normales de los mandos o de los televisores, o las pilas de nuestros celulares también son parte de este proceso, al igual que las baterías de los carros, y la otra que les voy a mostrar es la pila del limón, parecida a la del tomate, con sus dos láminas de zinc y de cobre, en este caso, donde genera electricidad. Al igual que esta, la pila del limón, donde se ve la generación de electricidad por medio de este proceso. Ahora, pasaríamos a los ejercicios que retomaríamos para estudiar independientemente en sus casas, con el apoyo de sus padres, para ejercer este cálculo. Recuerden que este proceso es un proceso complicado donde ustedes tienen que ver las partes de la pila, ver las funciones de cada uno de la pila
y realizar al final el cálculo para saber si el proceso ocurre o no espontáneamente. En las pilas el proceso debe ocurrir espontáneamente, como lo vimos anterior. Ahora, vamos al ejercicio de estudio independiente. Le vamos a dar un tiempo para que ustedes lo copien. Voy a explicar el primero y ustedes harán en sus casas de tarea, más los demás que les voy a dar para que lo resuelvan. El primero dice, de las siguientes notaciones simplificadas de las pilas, le dan 3 notaciones simplificadas de las pilas, donde el inciso A dice, escriba la semiecuación de oxidación y semiecuación de reducción y ecuación total de cada una, como van a estudiar en casa, de cada una de las 3 semiecuaciones que se le da. Señale las partes de la pila y calcule la FEN de la pila. Vamos al cromo. Vemos el par redox cromo con el níquel. Las partes de la pila van a señalarla. En este caso, la semiecuación de oxidación sería la que ocurre en el cromo y la semiecuación de reducción es la que ocurre en el par redox níquel. De ahí las partes, recuerden que el ánodo está en la izquierda, el cátodo está en la derecha y el puente salino son los que dividen uno del otro. Recuerden que el puente salino es el que cierra el circuito para que ocurra este proceso. De ahí se calcularía la FEN de la pila buscando en la tabla de potencial estándar de electrodos los valores del par redox cromo y del par redox níquel. Recuerden que son valores negativos y positivos donde ustedes tienen que jugar cuál es la mejor forma oxidada, cuál es la mejor forma reducida. En este caso, la forma reducida sería la que ocurre en el ánodo y la forma oxidada sería la que ocurre en el cátodo para hacer el proceso, para realizar este cálculo y que te ocurra espontáneamente. Si intercambian los valores, el proceso no ocurriría espontáneamente. En este vídeo vamos a explicar uno de los conceptos iniciales en electroquímica, que es el fundamento de la pila Daniell. Antes de empezar, vamos a explicar otro fenómeno muy sencillo que nosotros ya hicimos en clase, y es introducir una lámina de zinc. El zinc es un metal blandito que se puede doblar, y vamos a introducir la lámina de zinc en una disolución de sulfato de cobre. Esta disolución azul es la disolución de sulfato de cobre. Aquí lo tenemos, sulfato de cobre pentahidratado. ¿Qué pasa a los pocos minutos de haber metido la lámina de zinc en la disolución de sulfato de cobre? Que como veis en la imagen, que está hecha unos 5 o 6 minutos después, la lámina por la parte que está sumergida empieza a ponerse de color oscuro y empezamos a ver cosas que se depositan, que quedan pegadas encima de la barra. Al cabo de 24 horas, lo que se observa es que el color azul de la disolución ha desaparecido, que en el fondo del vaso hay una gran cantidad de una sustancia de color marrón y que la lámina estaba totalmente oscura. En este caso le habíamos dado la vuelta y por eso se oscureció también la parte de arriba. El color azul de la disolución desaparece porque el cobre, que era el que le daba ese color azul, el cobre 2 del sulfato de cobre, ya no está en la disolución. ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese tiempo? Pues que ha habido una oxidación. El zinc de la lámina, que estaba como zinc metálico con número de oxidación 0, se ha oxidado a zinc 2+ y ha pasado a la disolución. Con lo que la lámina ha adelgazado, tiene menos zinc que antes. El zinc, al oxidarse, desprende 2 electrones. ¿Y esos electrones qué ha ocurrido? Que esos electrones los han capturado los iones de cobre 2+ que había en la disolución y que le daban color azul. Cada uno de ellos va cogiendo un par de electrones para convertirse en cobre metálico. Por eso el azul que había en la disolución desaparece y el cobre metálico, cobre 0, que ya no es soluble, va quedando sobre la placa de zinc y después, como es más denso que el agua, va cayéndose y nos lo encontramos en el fondo del vaso. Por lo tanto, en el fondo del vaso todo lo que hay es cobre 0, como el cobre que podríamos tener en los cables de cobre de los hilos conductores. En este proceso, entonces, la reacción total es que el zinc más cobre 2 da lugar a cobre 0 y zinc 2+. Un proceso en el que el zinc le da electrones a los iones de cobre.
El zinc da directamente los electrones a los iones cobre. Si nosotros consiguiésemos que no fuese un paso directo de los electrones del zinc hacia el cobre, sino que estos electrones para ir de un sitio a otro tuviesen que pasar a través de un hilo conductor, habríamos generado una corriente eléctrica, y eso para nosotros es importante porque de la corriente eléctrica podemos obtener trabajo. Entonces aquí hay un paso de electrones, pero como es directo entre el zinc y el cobre, nosotros no lo podemos aprovechar. ¿Cómo podemos conseguir que los electrones que el zinc quiere darle al cobre tengan que hacer un recorrido? Pues lo hacemos con el montaje de la pila Daniell, que es lo que vemos ahora. Separamos los dos procesos. En un lado vamos a querer tener la oxidación del zinc y en el otro la reducción del cobre. Y que el zinc, cuando se oxide, el zinc pase a zinc 2+, esta lámina irá pesando cada vez menos, tendrá lugar la oxidación. Al electrodo de una pila en el que tiene lugar la oxidación lo llamamos el ánodo, y un electrodo siempre está compuesto por la parte sólida, una barra de zinc que está sumergida en una disolución de sulfato de zinc. Por eso aquí teníamos iones sulfato e iones zinc. En el otro electrodo tenemos una barra de cobre sumergida, por eso la ponemos en color azul, en una disolución de sulfato de cobre. Tenemos iones sulfato y tenemos iones cobre. Pues entonces, el zinc se oxida, se convierte en zinc 2 y en ese proceso desprende electrones. Los electrones que antes le daba directamente al cobre, ahora van a través de estos hilos conductores de un sitio a otro. Y el hecho de que vayan por aquí produce corriente eléctrica, que es justo lo que a nosotros nos interesa, porque aquí de por medio podríamos colocar una bombilla, podríamos colocar un timbre o cualquier dispositivo eléctrico que funcionaría gracias al paso de esta corriente de electrones. Los electrones, cuando llegan aquí al otro electrodo, el cobre 2+ capta esos electrones y se convierte en cobre metálico, de manera que este cobre se irá depositando sobre la lámina. Cada vez habrá más cobre en este lado y menos iones cobre 2. De manera que ya tenemos el proceso de reducción. En un lado, en el ánodo la oxidación, en el otro los iones cobre cogen los electrones y se reducen. Este proceso nos ha permitido obtener corriente eléctrica. Pero existe un inconveniente, y es que tal como estábamos haciendo, en una de las disoluciones va a existir un exceso de carga positiva, aparecen más iones positivos, y en la otra desaparecen iones positivos, cada vez tendría menos carga positiva y quedaría en total cargada negativamente. Y eso no es posible en ninguno de los dos sitios. No podemos tener una disolución con exceso de cargas de uno de los dos signos. Para compensar ese hecho, lo que vamos a hacer es poner un puente salino. Ese puente salino será una unión que tenga un tubo en el que ponemos una disolución con una sal, como en este caso cloruro de sodio, una disolución de cloruro de sodio, y aquí el puente salino va a tener la función de compensar la diferencia de carga en las dos disoluciones, de manera que los iones de sodio, los iones positivos, van a venir hacia esta disolución para compensar la falta de iones positivos que tenía al desaparecer los iones cobre. Y además esto también nos permite recordar, los iones positivos son cationes y van a ir hacia el cátodo, que es hacia este lado. Por la otra parte, los iones negativos, los iones cloruro, vendrán hacia la disolución del electrodo en el que está el zinc, porque así vienen más iones negativos y compensan el exceso de carga positiva que estaba apareciendo. Para recordarlo, los aniones van hacia el ánodo y así tenemos cerrada nuestra pila. Ánodo, polo negativo, la oxidación, cátodo, polo positivo, la reducción. ¿Cómo podríamos terminar la pila? Pues añadiendo un amperímetro que nos pudiese medir la intensidad de la corriente eléctrica que circula.
Y este es el montaje de la pila Daniel, uno de los primeros dispositivos que se hicieron para obtener energía eléctrica a partir de una reacción química espontánea. Recordar que van a estudiar los ejemplos que aparecen desde la página 145 a la 148 del libro de texto. Ejemplos de la página 160 a la 165. Ahí van a estar viendo todo lo relacionado y lo que hemos hablado en la clase de hoy para su estudio independiente. También van a resolver los ejercicios siguientes, 4.1 y 4.2 de la página 143 a la 144. El 4.4 hasta el 4.10, página 149 a la 150. Y el 4.5, 4.16, disculpen, y 4.18, página 165 a la 166. Y termino con esta frase del apóstol. Y entra en el baño la electricidad, que es un poder que no se sabe lo que es, pero da luz, calor, movimiento, fuerza, cambia y descompone en un instante los metales, y a unos los separa y a otros los junta. José Martí. Pero también los voy a llevar hacia el sitio web que hemos trabajado en las clases anteriores también, que sería el portal Cuba Educa, www.cubaeduca.cu, y el repasador virtual. Recuerden que el repasador virtual es donde ustedes van a interactuar con los profesores aclarando dudas que le han surgido en la clase. Y el portal Cuba Educa van a ver temas y ejercicios para resolver también donde la puntuación, donde se equivocan. Esto tiene la facilidad de este portal. Me despido recordándole las medidas higiénicas a tomar desde nuestros hogares para contrarrestar esta pandemia. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en otro encuentro.